La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas. Me da muchísimo gusto que vuelvan a escuchar este programa porque hoy les voy a presentar la cuarta y última parte de El Tarot, el programa que hicimos entre Lorna, Elena Reikov y Tere Flores en los programas hermanos de los miércoles, que es Litereteando, la mitología al alcance de todos, y este es, digamos, lo último que podríamos presentarles de este tema tan maravilloso. Bueno, pues entonces vamos a seguir con las siguientes cartas de los arcanos mayores, porque todavía nos faltan bastantitas y tenemos que terminar el día de hoy. La siguiente es la Torre. Entonces chécate cómo la Torre es una de las cartas, pues para mí más significativas, más ricas de varias. Mi preferida es la Rueda de la Fortuna, pero ahorita estamos viendo la Torre, que pues sí está representando eso, una torre que le cae un rayo y de repente se le cae la corona que tenía como punto final de esta torre, y entonces se están incendiando varios pisos, que sale el fuego desde las ventanas, y hay dos personajes que se están lanzando al precipicio, salen desde la torre por las ventanas, se lanzan, y luego vemos hay unas nubes terribles y unas como gotitas que son una letra hebrea que se llama Yod, y que bueno, estas van acompañando en la caída de estos personajes. La torre va a representar realmente esa capacidad que tenemos de tener que cambiar por un elemento, por una circunstancia muy fuerte que es inesperada. Es exactamente lo que sucede en esta fotografía. Cae un rayo del cielo y entonces se deshace la torre, y los que estaban adentro de la torre tienen que salir escapando. Igualito que pasó cuando las torres de Nueva York, ¿te acuerdas? Es idéntico, sí. O sea, algo cayó del cielo, un avión, y la gente salía desde las ventanas y se lanzaba queriendo salvarse. Y esto es un cambio repentino al cual te tienes que adecuar, porque ya no hay vuelta de hoja, tienes que empezar con estas transformaciones. ¿Tú cómo la ves? Sí, yo creo que, bueno, el tarot, cuando aparece la torre, es efectivamente, se viene un cambio en donde tú no tienes el control. Qué fuerte, tú no tienes nada que hacer más que dejarte fluir. Ahora sí que aceptar lo que viene. Si te está llegando este mensaje es porque hay algo en tu vida que se está moviendo y que tienes que asumir que llegó el momento de este movimiento y que seguramente va a ser para algo mejor. Ese es desde un punto de vista, digamos, lo que positivo. Claro, cuando estás viviendo esos cambios, pues sí, es como doloroso, termina algo, hay como un cambio de vida y no hay mucho que hacer al respecto. Esta carta sí me parece que es una de las cartas más tajantes que tiene el tarot. Así es. Fíjate que hay algo bien interesante, porque la historia de esta imagen pues tiene que ver con las primeras torres conocidas históricamente en la antigua Mesopotamia, que según cuentan los historiadores llegaban a tener 100 metros de altura y eran altísimas para esa época. Cada piso era pintado según el color de cada uno de los 7 planetas conocidos de la época, y estas torres eran observatorios astronómicos, aunque simbólicamente constituían como las escaleras por donde algún día los dioses bajarían del cielo a la tierra y los humanos entonces podrían subir al cielo. Y por supuesto que estas torres en la antigüedad estaban como que en el tope o hasta arriba, estaban coronadas por un templo y encarnaban precisamente el esfuerzo humano por aproximarse a Dios y a la divinidad. Y el asunto es que se buscaba a Dios afuera de ellos, y la verdad es que se sigue buscando afuera de ellos, y el asunto es que había que buscarle dentro de nosotros mismos. Entonces esta torre nos habla
de la necesidad de romper las estructuras con las que hemos trabajado durante mucho tiempo, ya sea por costumbres, por historias, por lealtades, por educación o porque así debe de ser. Entonces cada ladrillo de esa torre está puesto con alguna costumbre, con algún convencionalismo, y pues resulta que llegamos a un momento de la vida en que creemos que eso es así y que es irrompible y que no se puede desestructurar. Y entonces, por alguna circunstancia, algo llega y te rompe todo tu esquema. Y al romperte tu esquema, te quita de donde estabas acostumbrado a vivir y de la comodidad, y tendrás que ir a buscar otro lugar en donde hacer u otra torre u otra estructura, porque el ser humano siempre necesita pisar firme y tener algo seguro. Y pues vemos que las cosas no son eternas y algún día van a ser destruidas, y eso nos va a provocar que constantemente busquemos nuevos horizontes o nuevas realidades. Sí, aquí Jodorowsky dice: y de repente desde dentro y desde fuera surgió la fuerza innombrable, el amor que sostiene la materia. Mi cima se abrió, mis cimientos también. Las energías del cielo y de la materia uniéndose me atravesaron como un huracán. Conocí el fuego del centro de la tierra, la luz del centro del universo. Recibí el eje universal vibrante. Dejé de ser torre y fui canal. ¿Qué tal? Dejé de ser, ¿no?, torre y fui canal, exactamente. Que además lo que tú mencionabas, la destrucción del ego. Nuevamente volvemos a esa historia. Quita lo que crees que eres, porque eres mucho más. Así es. No mucho menos, porque jamás uno es mucho menos, pero uno no se da cuenta de las posibilidades que tiene hasta que ves que todo se destruye. Y dentro de las cartas más, diríamos, destructivas, pues hemos encontrado que puede ser precisamente el diablo, y ahorita estamos viendo la torre, porque nos está diciendo: no te puedes quedar con eso que crees que es. La primera que fue el diablo es: quítate todos tus vicios, quítate todas tus pasiones y sé más libre. Y esta nos dice: no todo lo que has formado y te han dicho que es cierto, lo es. Atrévete a ver otra realidad. Y la letra hebrea que le corresponde a esta torre es la letra Fei. Y es una letra doble. Acuérdense que dentro de las letras hebreas existen las letras madres, que son 3. Luego están las letras dobles, que son exactamente 7, y luego tenemos las letras simples, que son 12, y entonces esas nos harían un total de 22. Pero es muy interesante porque esta letra está relacionada con el número 80 y tiene que ver con la capacidad que tiene uno de asimilar las cosas para después desestructurarlas y volverlas a construir. Es decir, desestructurarlas se relaciona a destruir lo que ya tienes hecho. No te sirve, suéltalo, no vale la pena. Y entonces, bueno, pues la torre, cada vez que sale en una tirada, pues también nos pone a temblar, porque nos está hablando de que algo tiene que ser destruido, y tiene que ser destruido a fuerza. Tú no eres el que va a controlar esta destrucción. Sí, esa es una carta que siempre que sale es de ouch. Así básicamente. Oye, ¿ahora qué tengo que destruir? Sí, ahora qué tengo que revisar y que, pues sí, que tengo que deshacer de mí para poder fluir. Por eso me gusta mucho esta parte que escribe Jodorowsky, ¿no? Dejo de ser torre para ser canal, y entonces fluyo. Y empiezo a fluir de manera diferente. Así es. Sin la estructura enseñada o heredada u obligada, porque muchas veces han sido circunstancias obligadas, ¿no? De que tenemos que creer en esto, tenemos que ir a la misa, tenemos que cumplir con este propósito. Toda la gente de la familia estudia tal carrera, o toda la gente de la familia hace tal cosa. Entonces es bueno, cuando llega el que no lo quiere hacer, pues es mal visto, maltratado, y a veces hasta desheredado. Claro. ¿Por qué? Por ser diferente, como lo está pidiendo la torre. Sí, es muy interesante la torre. Y bueno, seguimos con la estrella. La estrella, cuéntanos, ¿qué sabes de la estrella? Bueno, ya que este héroe está en este camino de vida y se topa pues con el diablo, con primero la muerte, el diablo, la torre, pues le aparece la estrella, que es una carta también igual, no es de apapacho, es actuar en el mundo, encontrar tu sitio. Y bueno, es una carta que te habla que tienes la buena suerte de tu lado, que estás bien aspectado en lo que estás decidiendo. Es una carta
que te permite estar, porque además la estrella está desnuda. Entre todos estos arcanos o en algunos de los tarots, totalmente desnuda, y tiene 2 vasijas de agua y está tirando el agua hacia un río. Entonces te habla de que estás fluyendo, y eso es muy rico. No oculta nada, tiene su lugar en la tierra. Además tiene una actitud piadosa, de sumisión, se arrodilla, está a rodillas de la madre naturaleza, está también como dándole honor a la madre, ¿no? Es una carta que a mí en lo personal me gusta mucho, porque es así, es la suerte, fecundidad, inspiración, es femenina, ¿cómo se llama? Es como la estrella del espectáculo en ese momento. Así es, fíjate que la estrella en el tarot de Bota y de Rider, pues sí, es una mujer que tiene su pierna izquierda doblada, está hincada, su rodilla da a la tierra, y la pierna derecha está sosteniéndose sobre el agua, pero el pie no se introduce al agua, está como flotando en el agua, está en la superficie del agua, y pues ella guarda un gran equilibrio, y entre sus manos tiene 2 vasijas, como dices, una está vertiendo agua sobre el laguito pequeño donde está su pie, y la otra sobre la tierra, haciendo como varios pequeños riachuelitos, mostrando los diferentes caminos que puede uno recorrer. Y además esta mujer está rodeada por 8 estrellas. Hay una estrella grandotota que está en el centro, y las otras están alrededor de esta estrella grandotota, lo cual nos habla muchísimo de lo que serían las Pléyades. Y dentro de las Pléyades pues está nuestro Sol, representa también la 8ª estrella de las Pléyades, y bueno, cada una de ellas tiene un significado mitológico, pero en sí la carta nos habla de la esperanza de que las cosas van a ir bien, van a fluir. Nos dice que está rodeada de luz, está rodeada de buenas intenciones, porque tú sigues fluyendo y no decaes a pesar de lo que haya pasado antes o vaya a pasar después. Tú en ese momento tienes la fortaleza de que todo va a salir bien. La letra hebrea que le corresponde a la estrella se llama Sadi, y dentro de la mitología de las 22 letras del tarot, Sadi se considera que es una de las letras de la mayor benevolencia, es la más buena de todas las estrellas. Algún día les voy a contar la mitología de cada una de las letras del alfabeto hebreo, cómo es que Dios las crea cuando empieza a vibrar los nombres de cada una de las letras, y cuando llega a Sadi le da una misión bien importante. La misión que le da a Sadi es que sea buena, que ayude a los demás, que perciba a los demás, y que siempre les traiga una palabra que sería exactamente la palabra de la esperanza. Entonces la letra hebrea, que se llama Sadi, pues tiene que ver con la historia de la bondad, y podría ser asignada también a la representación de lo que nosotros conocemos como tetragramatón, que es uno de los símbolos o de los talismanes más poderosos, que lo único que nos trae son buenas cosas. Quien trae un tetragramatón colgado o en el anillo o en el coche o en la ventana de su casa, nos está diciendo que lo único que va a traer a ese lugar o a esa persona o a esa casa son cosas buenas. Entonces la estrella nos está diciendo que lo único que va a llegar a tu vida son cosas benéficas. Vamos a ver que la atribución astrológica de la estrella es precisamente el signo de Acuario. Recuerden que Acuario es el aguador, es decir, el que vierte agua, el agua de la conciencia, el agua de las nuevas posibilidades, el agua de percibir diferente todo, y pues nos trae ahora sí que una frescura diferente. Dice Jodorowsky, si la estrella hablara diría: estoy en el mundo, soy el mundo, actúo en el mundo, estoy en mí, soy de mí, actúo en mí, separada y unida al mismo tiempo, ínfimo engranaje de una máquina cósmica. Colaboro, recibo y doy, absorbo y reparto. Mi desnudez es completa, ningún principio me guía, ni más
ley que la natural. Si digo soy, es porque la infinita multiplicidad de los seres y de las cosas he encontrado mi sitio en el mundo y en mí misma. Es lo mismo, ya no necesito buscar, ni tengo imagen alguna de mí misma. Estoy en mi sitio, aquí y en todas partes, voluntariamente. ¿Qué tal, Qué bonito, es la esperanza que está sí. aquí y en todas partes voluntariamente. Y de eso es de lo que nos deberíamos de agarrar todos los humanos, de que siempre hay un camino mucho mejor, un camino positivo, benéfico, y que pues de nosotros depende encontrarlo, porque si nos vamos a meter en la vibración negativa de que no están bien las cosas, de que no pueden salir, pues ahí nos vamos a quedar. Y entonces la estrella llega y te dice, oye, yo te puedo iluminar diferente. Ya se acordarán de las 7 Pléyades que algún día les conté, que como cada una de esas estrellas trae abundancia a la conciencia personal. Y la siguiente carta es precisamente la luna. Y bueno, la luna es una de las cartas que más nos van a hablar de nuestro inconsciente, de nuestra percepción extrasensorial, de la capacidad que tienen los seres humanos de percibir otras dimensiones. Y obviamente que la luna, cuando nosotros en el tarot de Rider o de Bota la observamos, pues tiene una imagen en el fondo que es un sol completo, pero en medio tiene la cara de la luna. La luna tiene los ojos cerrados como concentrándose demasiado, y en medio de esta luna sol hay 2 columnas, pero además lo que está emitiendo este sol luna son puras letras yods. En varias de las cartas del tarot hemos visto que aparece la letra yod, como lo pudimos haber comentado en la torre y no lo comentamos, había muchas yod. La yod es una de las letras hebreas que se encuentra dentro de todas las demás letras hebreas, nada más se estira o se dobla o se hace a un lado, pero aquí en esta carta de la luna también tenemos mucha yod. Yo la relaciono como la energía divina de Dios o la mente de Dios, que está en todo, en absolutamente todo. Pero en medio de esas 2 columnas y de esta lluvia de yods, tenemos al fondo como unas montañas y en medio como un sendero muy largo, que sale desde un pequeño lago y se va hacia las montañas. Pero en medio de este lago, de este caminito o de este río, vemos que están 2 animales. Uno es un lobo y el otro es un perro. Y en medio de ellos 2 hay como un pequeño escorpión o cangrejo que va saliendo del agua. Entonces nosotros tendríamos que ver todo este significado que nos va a representar el asunto de percibir diferente nuestra intuición. Es decir, la luna nos va a llevar precisamente a caminar por esos senderos que solamente los podemos concebir a través de lo que sería la otra realidad o la otra percepción. De hecho, se dice que el animal que sale del río es un escarabajo, y el escarabajo, cuando menos en la mitología egipcia, siempre lleva entre sus patas el disco solar que representa la resurrección. Normalmente se dice que es Khepri, que es el escarabajo sagrado egipcio, y que en sus patas lleva la imagen del sol, que vuelve de las tinieblas, es decir, algo que estuvo en la oscuridad está renaciendo de sí mismo. Se llama el sol naciente, y según esta tradición, pues el gran señor de la creación siempre tiene la oportunidad de lograr su resurrección. Y esto es interesante porque en medio que vemos ese camino de un río, que a veces está en rojo, a veces está en amarillo, pues surge de las montañas y lleva hasta el fondo de este pequeño lago, pues fluye cierta agua que se podría decir que no es agua, que es sangre, y la sangre mostraría el camino de la vida de una mujer, que sería la menstruación, y que pues esto al final de cuentas tiene que ver con la fuente superior de la vida, la fuente superior que a veces es doloroso, es sangriento, es terrible, pero que da la vida. Y la vida a veces es eso, echarle ganas, no quedarse en la tristeza ni en el llanto, porque de hecho la letra que le corresponde a la luna es la letra Kaf, y esta letra también atribuida
en sí como una letra simple. Su valor numérico es 100 y significa la parte posterior de la cabeza. Y en la parte posterior de la cabeza está el cerebelo, que es un órgano, cuando menos metafísicamente, bien importante, porque gobierna los procesos involuntarios como las pulsaciones cardíacas, la respiración, y es el eslabón entre los centros cerebrales superiores y la médula espinal, que su función corporal sería el dormir y el percibir a través de los sueños. Entonces, en sí, la carta de la luna tiene que ver con la intuición y la percepción extrasensorial. De hecho, la imagen de la luna es como si se estuviera concentrando, pensando demasiado en su interior, qué es lo que está sintiendo y lo que está percibiendo. Y además, si nosotros nos vamos al aspecto astrológico, pues la luna tiene que ver con el signo de Piscis, que es un signo que tiene que ver con el agua, está gobernado por Neptuno, tiene que ver con el aura, con las percepciones extrasensoriales, con la capacidad de entender el mundo invisible, y seguramente este mundo invisible nos va a hablar de cómo tienes que percibir lo que está pasando a tu alrededor. De hecho, cuando sale la luna al revés, nos está hablando de que se está acercando un enemigo a tu vida, cuando la luna está al revés. Pero cuando la luna está al derecho, bueno, yo la entiendo como que tienes que percibirte más y darle chance a tus otros sentidos para que tú les hagas caso. ¿Tú cómo ves a la luna? Ay, la luna es esta parte cambiante. Bueno, muchos nos relacionan a las mujeres con el tema de la luna, ¿no? Porque somos emocionales. Y la luna, al final de cuentas, habla sobre esta parte de tus emociones. Sobre, a veces sí y a veces no. A veces sí quiero, pero luego no. Variable, ¿no? Que a veces los hombres, desde su lugar racional, no nos van a entender. O no quieren entender si no utilizan su energía femenina. Porque ahí también está la intuición. Así es. Y la intuición debe de caminar por los senderos que a veces nos cuesta trabajo percibir, y sin embargo todos los días y a cada momento nosotros tenemos la intuición ahí, pero no le hacemos caso. Entonces también nos diría una carta cuando sale al derecho, la carta de la luna, es: empieza a manejar tu intuición porque en ella hay una gran verdad que no estás reconociendo. Pero cuando nos sale al revés nos diría: ahí viene el enemigo y ni siquiera lo estás viendo. ¿Tú cómo la ves al revés? Al revés me parece que también te está diciendo: aguas, te estás dejando llevar por tus emociones. Peores enemigos que tus propias emociones. Así es, te estás dejando llevar por la ira o por el sentimiento de venganza, o sea, el enemigo que tú tienes dentro de ti, y que puede ser un torbellino emocional en el que no estás teniendo un control, te estás dejando arrastrar. Entonces, aguas con eso, ¿no? Ok. Entonces, esa parte, esta carta a mí me parece bien interesante, porque de alguna forma es la parte emocional que, sobre todo, hay momentos en donde sí te lleva, ¿no? Te arrastra. Entonces, hay que darle chance. Sí, hay que llorar, sí hay que gritar, sí hay que quejarse, es muy sano, pero también hay que saber en qué momento quedarse callada. Dale, ahora sí. ¿En qué momento te vas a quedar callada? Sí, perfecto. ¿Qué dice Jodorowsky? Que no se nos da muchas veces, ¿no? Mira, Jodorowsky dice: me pedís que explique, pero soy tan lejos de la palabra, de la lógica, del pensamiento discursivo, del intelecto. Me encuentro en un estado secreto e indecible. Soy el misterio donde comienza todo conocimiento profundo. Cuando sumerjáis en mis aguas silenciosas, sin pedir nada, sin tratar de definir nada, fuera de toda luz, cuando más entráis en mí, más os atraigo. No hay nada claro en mí, no tengo fondo, soy toda matices. Me extiendo en el reino de las sombras, soy una ciénaga de riqueza inconmensurable. Contengo todos los tótems, de los dioses prehistóricos, los tesoros de los tiempos pasados y por venir. Soy la matriz, más allá del inconsciente, soy la creación misma. Escapo a cualquier definición. ¿Qué tal? Escapo a cualquier definición, porque la definición es personal, claro. Se percibe en cada persona, pero era lo que decíamos, es la matriz del todo.
Y lo que decíamos de ese caminito que puede ser de agua o de sangre, que representa la menstruación, es la capacidad de crear, de concebir, de observar qué estoy, de qué estoy siendo madre, porque yo soy la autora de estas emociones o de estas intuiciones o de estas percepciones que solo a mí me van a beneficiar o a perjudicar. Entonces sí, ten mucho cuidado con lo que sientes, porque ese va a ser la madre de todos tus bienes o tus males, ¿no? Claro, porque es a partir de lo que acabas de mencionar, de cómo te sientes, es cómo reaccionas ante el mundo. Y a veces de manera inconsciente, ¿no? No sé, por decir algo, si de chiquito sin querer absorbiste la angustia o la ansiedad de tu mamá, por decir algo, queda en el inconsciente ese sentimiento, esa emoción ahí guardada que ni siquiera es tuya. Y que ni siquiera sabes de dónde surge, porque luego vas al psicólogo y no sabes por qué estás angustiado. Toda la vida estás angustiado o estás triste, o por más que tienes cosas no te das cuenta de que deberías de estar feliz, porque tu tristeza es tan profunda, porque no es tuya, es de tu mamá. Claro, la mamaste, textual, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llegas a esa parte, ¿no? Pues haciendo conciencia de tus propias emociones. Y de un mundo invisible que te ha estado manejando. Claro. Y que seguramente ni siquiera, como dices, ni siquiera fue tuyo. Ay, qué triste, pero bueno, uno es quien es y decidió nacer con quien necesitabas nacer. Claro, y esa es tu experiencia de vida, ¿no? Así es. A partir de ahí crecer. Es que la luna, de veras, creo que es de las cartas más mágicas, porque es de las más invisibles que existen, y luego no podemos entender de dónde proviene todo. Y ahí sí vendría mucho trabajo del inconsciente, ¿verdad? Claro. Es el torbellino del inconsciente que te revolotea por la panza de repente. De repente. Ay, ¿qué es eso? Son mariposas. No, es inconsciente. ¿Qué tal, Ok, entonces vamos a seguir con el sol, en lo que yo reviso a ver si tengo preguntas. ¿Qué dices del sol? Miren, el sol es el arquetipo paterno, es nueva construcción. Y bueno, también habla sobre la parte racional, pero también habla del éxito. Habla, por supuesto, que el sol irradia, y gracias al sol hay vida. Entonces vuelve una carta muy importante. El sol es el símbolo de la vida, del amor, el amo de los cielos, fuente del calor y de la luz, la vida de todas las criaturas. Es el astro que se ve en el cenit radiante. Elimina toda sombra. La luz es naranja, intuitiva, etcétera. Es realmente, cuando te aparece en el tarot, es una carta que te dice, es el éxito. Y no hay vuelta atrás, ¿no? Es realmente una de las cartas más positivas que tienen los arcanos, ¿no? Y ya es la carta número 19, o sea, ya vamos bien adelantadas, porque cuando observamos ya la carta del tarot, que es precisamente el sol, pues estamos casi terminando el camino del héroe. Y el camino del héroe, diríamos, aquí hace un pequeño descanso, porque realmente necesita llenarse de toda esta energía solar para llenarse las pilas nuevamente. Y normalmente vamos a encontrar en el tarot de Rider y de Bota, pues un sol súper intenso, bonito, y unos niños jugando, y en medio un círculo. Entonces el círculo va a representar la energía solar. Muchas veces se ve a un niño montado en un caballo, como muy contento, y a su alrededor hay también algunos girasoles. Acuérdense que el girasol es la flor del sol, y vemos a un niño feliz o dos niños felices, y atrás de los niños una barda, en donde diríamos, mira, ya se saltaron la barda, y al saltarse la barda ya no hay un muro que los esté deteniendo, porque han podido liberarse de todos los convencionalismos, de todas las estructuras, de todo lo que son límites, y estos niños ahora están completamente felices. Nos habla realmente que llegar al sol es llegar al objetivo, es llegar a la inspiración, es llegar a lo que sería lo más feliz de la vida. Y la letra que se le atribuye a esta carta, la letra hebrea, es la letra Resh, que significa cabeza o fisonomía, y simbólicamente representa el fuego, y encierra encierra grandes facultades de pensar, querer y sentir. Es otra letra doble, es masculina, es color naranja, y su valor numérico ya es 200. Y entonces vamos a ver que
esta letra, esta carta, este sol, pues nos habla de la mente concreta y consciente relacionada con todas las cosas que le van pasando. Entonces empieza uno a ver que ya me encendí, ya estoy entendiendo que todo lo que me sucede es porque yo lo tenía que vivir y lo tenía que relacionar uno con otro, y entonces empiezo a ser más feliz porque me doy cuenta que ni es castigo de Dios, ni es un mal karma, sino simplemente son grandes oportunidades que me da la vida de salir adelante. La atribución astrológica que se le da a la carta del sol está vinculada, por supuesto, con el sol que es la fuente de luz, de calor y de energía. Diríamos que es el principio universal de todo lo que vive y todo lo que se mueve, y gobierna la expresión más elevada, que es el yo y la individualidad, la voluntad y el espíritu. Por supuesto que el sol, cuando nos sale, nos está hablando de que te va a transmitir grandeza, superioridad, majestuosidad, autoridad, vida, energía, alegría y mucha creatividad. ¿Cómo la ves? Bien, a mí esta carta, bueno, cuando apareces, ya sabes, es el éxito, ¿no? Sí, es el éxito rotundo, en lo que te ¿verdad? dediques, ¿no? Ya sea en el amor, en los negocios, en tu vida personal. Y bueno, dice Jodorowsky, si el sol hablara, diría: me renuevo sin parar, mientras me consumo voy dando calor a cada brizna de hierba, a cada animal, a cada ser vivo sin excepción. Acepto que a eso se llame amor. Desaparezco y vuelvo cíclicamente a sí mismo para entrar en mi esplendor. Espero de los seres humanos que puedan enterrar su pasado y empezar una nueva vida. Los ayudaré a ello. Allá donde yo brille, disuelvo la duda, entro en los rincones más oscuros del alma y los inundo de mi luz. Impulsados por mi aliento, atravesaréis el río de las pulsaciones de mentes y purificados llegaréis al lugar donde todo crece sin esfuerzo. Qué bonito. Qué bonito está, porque nos está hablando de que está llegando al éxito, está llegando a la cumbre, está siendo iluminado, está siendo creativo, tiene toda la energía como para llegar a triunfar en su objetivo. Entonces, cuando nos sale esta carta bien, o sea, al derecho, en cualquier pregunta o en el ritual del año, pues es un gran año porque vas a llegar a tu objetivo, vas a brillar, te van a observar, te van a aplaudir y te van a querer. Así es. ¿Y qué pasa si sale al revés? Bueno, aquí lo que normalmente cuando una carta sale al revés, mi pregunta es: ¿qué necesito para que salga al derecho? Pero cuando sale al revés, viéndola tajantemente, pues es todo lo contrario. No, algo te está faltando para tener el éxito en algo. Entonces dependerá de lo que en las cartas vengan, en las cartas más cercanas, nos indique ya una lectura completa. ¿Por qué no estás alcanzando el éxito? Pero podríamos pensar que tiene todo para alcanzar el éxito y no lo está viendo. Así es. Porque pues ya está el sol, nada Ya más está de el cabeza. sol, claro, ya te salió el sol, está de cabeza, algo te está faltando hacer. A lo mejor reconocer que eres exitoso. Claro. Simplemente, ¿no? Tienes todo para Tienes hacerlo. todo, O así todo es. para sentirte exitoso, porque hay gente que ya tiene éxito y no se da cuenta. No, y muchas veces dices, híjole, a veces cuando ese es el típico decreto, ¿no? Del dinero, ¿no? Y no te das cuenta de que a lo mejor sí te está llegando, no como tú lo pensabas, porque a veces no nos llegan las cosas como lo pensamos o como lo queremos recibir, pero sí te van llegando y no lo reconoces. Ah, qué triste. Sí, normalmente sucede. A veces pasa. Listo, seguimos con la otra pregunta. No, con el otra juicio. carta. Ándale, llegamos al juicio. Esta sí me da miedo. Pero el Esta juicio es me bien da interesante. miedo, ¿Por qué? porque separan los muertos. Y no me gusta que separen los muertos. Pero es porque vuelven a vivir. Ok, cuéntanos, ¿tú cómo ves el juicio? A mí me cae muy bien la carta diferencia. Cuéntanos. No sé lo que A ti sí te gusta y a a mí mí sí me da me miedo. gusta porque es como una nueva oportunidad. Ajá. Es una llamada, es un renacimiento, es trascender, es emerger, tiene que ver con las artes también, porque es ya el resurgir a partir de la creación, que en una carta anterior por ahí nos salió la creación, y ahora a partir de ahí se resurge. Es el ánima y el ánimus. Llega a la paz a través de la plegaria. Juntos han creado el andrógino divino que obedece a la llamada de la conciencia suprema, representado por un ángel, porque es el ángel a partir del llamado del ángel, llamado de esta parte divina que tú tienes, que resurges.
Entonces a mí sí me gusta mucho. Bueno, entonces fíjate, te voy a platicar lo que yo sé de esta carta. Obviamente la tenemos que explicar porque es un ángel que está tocando la trompeta, que dice es la trompeta del juicio final, ¿sí? Y hay 3 personajes, hay una mamá, bueno, una mujer, un hombre y un pequeño. El pequeño está en medio y todos tienen los brazos hacia arriba haciendo diferentes simbolismos cabalísticos y diferentes simbolismos esotéricos, que tiene que ver con un ritual muy especial dentro de la magia que se llama el ritual de resurrección. Entonces, estos personajes están como resucitando o reviviendo o saliendo de sus tumbas, como lo dice la Biblia, que algún día va a sonar la trompeta del juicio final y todos los muertos serán levantados para ser juzgados. Y entonces es ahí donde dices, ay, qué miedo, se van a levantar los muertos, pero esto va mucho más allá. Ningún muerto se va a levantar realmente la esencia de la gente o de las almas que tienen que ser juzgadas y tienen que evolucionar o llegar a otra dimensión o darse cuenta de que pueden reconstituirse en diferente forma. Entonces, la mujer representaría el inconsciente, el hombre el consciente y el pequeño representaría la unión de los dos, que sería una nueva visión, uniendo el consciente y el inconsciente, que también lo podríamos relacionar con la alquimia de lo que serían las emociones casándose con la razón y teniendo un pequeño hijo, que sería el nuevo ser, que le da vida a esa unión entre lo femenino y lo masculino, entre la razón y la emoción, y que es precisamente la conciencia. Entonces el pequeño representa la conciencia surgiendo de las dos entidades, que es la emocional y la racional. Y esa conciencia es la que va a llegar a ser juzgada porque tiene que explicar por qué sintió lo que sintió y por qué pensó lo que pensó y cómo unidos puede hacer una evolución mayor. Entonces es una carta que realmente nos habla de que todo ser humano que llegue a la tierra con un alma tendrá que ser juzgado por sí mismo en relación a sus pensamientos y a sus emociones. La letra que le corresponde a esta carta es la letra Shin, que si nosotros la vemos, pues es como una letra con 3 yods y sería precisamente esa energía de estos 3 personajes que están elevando sus manos al cielo. Es la tercera y última de las letras madres y es roja, asociado al elemento fuego, que es el elemento que depura todo, y su valor numérico ya es 300. Corresponde realmente con un camino ritualístico que nos habla del esplendor del mundo material y de lo que venimos a aprender a este mundo. Y la atribución astrológica corresponde realmente a lo que sería el elemento fuego, que es la evolución o el punto más sutil de lo que tenemos que transformar en nuestro propio ser. Y en todas las culturas vamos a encontrar que siempre hay un juicio final, un juicio, por ejemplo, el juicio de los muertos, de los egipcios, o bien en el Popol Vuh, estos 2 personajes que se atrevieron a entrar al mundo de los muertos, al Xibalbá, y se encontraron con ciertos dioses tremendos que al final de cuentas los incendian, porque la única forma de llegar a una sutil evolución es a través del fuego, o sea, quemar todo lo denso que tenemos para sutilizarnos en una purificación total. Ok, entonces vamos a ver que esta carta pues realmente nos está platicando de esa transformación que debemos de activar para purificar y regenerar. Únicamente nos vamos a transformar cuando nos demos cuenta de que tenemos que reaccionar a otro nivel de conciencia para regenerarlos y luego sutilizarnos a través de esta unión del fuego con la materia y tener una energía suficiente para transformarnos en otra cosa. Ok, entonces la siguiente carta tiene que ver con que hemos llegado al final ya a lo que nosotros llamamos la carta del mundo. El mundo, la unión de los universos, tiene una cantidad de simbolismos que es increíble. Imagínense a una mujer, porque parece una mujer aunque no es mujer, pero tampoco es hombre,
entonces es una hermafrodita, pero es un ser. Y ese ser tiene como 2 varitas mágicas en sus manos y tiene como si fuera una bufanda muy larga que la está envolviendo a su alrededor, pasa por sus partes íntimas, gira alrededor de su cuello y luego vemos que ella está rodeada como de una corona en donde como de unas hojas que se van uniendo, y es muy interesante porque en cada uno de los puntos cardinales, o sea, en las orillas de cada una de ellas, pues tiene realmente unos animales. Y los animales son muy cabalísticos y son muy simbólicos. Nuevamente encontramos en la parte inferior, viéndola de frente, en la parte inferior izquierda a un toro, en la derecha a un león, arriba a la derecha tiene un águila y arriba a la izquierda tiene precisamente un ángel. Entonces volvemos a encontrar los mismos elementos que ya habíamos observado y observado precisamente en la rueda de la fortuna. La figura central de la carta pues es realmente considerable porque es un andrógino, como decíamos. Está bailando en una perfecta armonía y esa bufanda que les digo puede representar una serpiente, una enorme serpiente. Podríamos ver que el ser humano o el andrógino y la serpiente pues representan al consciente y al inconsciente. Están integrados, el consciente y el inconsciente se integran para dar como resultado el conocimiento, la alegría y la celebración. Nosotros, si vemos bien a la mujer, está formando con sus brazos un triángulo y con sus piernas está formando una cruz. Entonces hay que observarla muy bien porque es cierto, está formando un triángulo y una cruz. Esto a través de la materia, simbolizando la iluminación que le ayudó a surgir de las tinieblas. Acuérdense, la tiniebla sería como el inconsciente, el no saber en dónde está parada. Y la iluminación se considera como el darse cuenta e iluminarse a sí misma. Entonces, en cada mano, como les decía, sostiene una hoz o una luz que representaría como la varita mágica para la reactivación de sus propias cualidades. Y bueno, pues tenemos que los querubines que vimos a los lados, pues van a representar nuevamente la gran capacidad que tenemos nosotros de observar astrológicamente a los 4 elementos físicos, que sería el toro, el león, Escorpio, que es el águila, y el ángel, que sería Acuario, y que ya platicamos la vez pasada, que son 4 signos fijos en los cuales está sostenida cuando menos la religión católica, y que en donde sea que ustedes vayan a cualquier iglesia se van a encontrar con estos 4 animales o 4 personajes que representan a los evangelistas más importantes. Y eso creo que fue la tarea que dejamos hace 8 días, de que fueran a la iglesia y buscaran a estos 4 elementos que están sosteniendo a las iglesias. Ahora, la letra hebrea que le corresponde es la última y es la letra Tau, y es la letra con la que se asigna al universo. Es de color gris oscuro y su valor numérico es 400 y está considerando un valor límite. Ya no hay más números a partir de ahí, pero bueno, ya se hacen uniones de números. Pero realmente lo importante es que es la última letra del alfabeto hebreo y corresponde con nuestro alfabeto a la letra T, que significa cruz o signo. Y es, bueno, realmente una cruz egipcia en donde los antiguos egipcios tenían la capacidad de observar que todo es de ida y todo es de vuelta. Es decir, existe un camino cíclico, una capacidad de regresar, ir, y constantemente sería la resurrección y bien la vida, la muerte, a través de nuevas experiencias. Astrológicamente le corresponde el planeta Saturno y es un planeta lento, frío, como una bola de nieve, pero es considerado como el gran maestro. ¿Tú cómo ves a esta carta tan llena de simbolismo?
Pues ya es la conclusión del camino de este héroe a través de la vida y del tarot, y resulta que llegó con plenitud, que está listo para bailar en el mundo o alrededor del mundo, ¿no? Porque es una carta andrógina, el personaje principal podría ser un personaje andrógino, donde ya se unió lo masculino con lo femenino y está danzando al mundo en plena plenitud. O bien es el inicio de un nuevo recorrido. ¿Qué tal? El inicio de un nuevo recorrido, que sería el ir y venir constantemente, pero siempre recurriendo a nuevas experiencias. Entonces, dentro del tema del tarot existen diferentes tiradas. Tiradas quiere decir cómo vamos a leer a las cartas. Las puedes leer únicamente con los 22 arcanos mayores o con todos los arcanos menores, que son muchísimos, que como nos decía el otro día Elena, los menores nos dan las indicaciones como más precisas de los personajes que tenemos que incluir en las respuestas o en la lectura, y los arcanos mayores pues nos están dando, digamos, el tema en general. Es muy interesante porque yo veo que Elena saca solamente 3 cartas para contestar una pregunta. Yo me sé varias tiradas, está entre ellas la tirada de la cruz, también está la tirada astrológica, que es la que yo más uso. Imaginemos que hay 12 casas alrededor de un círculo, y se va tirando una carta del tarot en cada uno de los círculos y te va contestando el tema de cada casa. Pero bueno, tiradas de tarot hay muchísimas. ¿Tú cuántas te sabes? Mira, yo normalmente, la que tú mencionas, está la tirada celta, la tirada de la cruz, está lo que yo estoy haciendo ahorita para hacer lecturas rápidas, así de respuesta express, que obviamente faltaría mucho como para hacer una lectura más profunda, son de estas 3 cartas, que se tira la del medio a la derecha y luego a la izquierda, para tener como una idea de lo que nos están preguntando. A mí hay una tirada que alguna vez una amiga me mostró y me encantó, que es preguntas un número y ese número va a dar pauta a las respuestas. Ok, o sea, ¿preguntas un número o dices un número? No, tú le preguntas a quien quiere escuchar el tarot un número, te dice 5. Entonces tú haces todo un mosaico. Es la que me tiraste el otro día. Es la que te tiré la otra vez, haces todo un mosaico y las respuestas vienen en la carta número 5. ¿Qué tal? Qué bonito. Y se va creando toda la historia, ¿no? Vas haciendo todo el recorrido. O bien la persona puede seguir preguntando una pregunta, saca la respuesta, y así hasta que te avientas todo el tarot. Esa lectura sí nos lleva mínimo 1 hora, cuando es completa. O a veces cuando alguien ya de plano tiene muchísimas dudas, a veces hasta 2 horas de lectura de tarot estado, ahí metidísima. ¿Hay tanto? Sí, es impresionante. Claro, va a depender mucho las respuestas del tarot, el cómo hagas la pregunta. Eso es básico. O sea, depende mucho cómo, y es como todo. Tú pides un deseo, va a ser cómo lo pides, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo pedimos las cosas. Igual en el tarot, cómo preguntas. Y dependiendo de cómo preguntas, es cómo te responde. Muy bien. Entonces, perfecto. Y tú ya tienes varias preguntas aquí. Nada más una sugerencia. ¿Cómo debe de preguntarse al tarot? ¿Cómo debe preguntarse? O sea, súper directo. Sí. O dime lo que ves y el tarot te va a ir contestando aunque tú no le digas de qué tema. O es conveniente preguntar un tema, dar el nombre de la persona y esperar a que conteste, pues no sé si más directo o menos directo. Yo creo que entre más concreta es la pregunta, la respuesta es más concreta. Y bueno, pues solamente nos queda agradecer a toda la gente que nos escribió, que nos estuvo escuchando, y bueno, pues vamos a seguir con estos programas de vez en cuando, uniendo tu hora y mi hora para hacer 2 horas larguísimas de un mismo tema, porque pues bueno, sabemos que nos gustan las mismas cosas y a veces pues las cosas no las podemos unificar, pero sí las podemos relacionar. Entonces creo que eso es lo bonito de estos programas, ¿verdad? Sí, a mí me encantó. Muchas gracias, Tere. Y Lore, Lore tuvo que levantarse un momento. También a Lore, muchas gracias. A mí los programas me encantaron. Estuvo muy padre. Y pues ya damos por terminada ahora sí este programa especial del tarot.
Lore, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, estuvo muy lindo, gracias Elena, gracias Lore, y a todo el público que nos escuchó, pues sigan escuchando estos programas que son increíbles. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego, hasta el próximo miércoles. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.